qué está intranquilo? ¿Por qué asume esta actitud como de sorpresa, de incomodidad? A ver, su señoría, lo que pasa es ¿cómo es que llama el hermano de Dios? Yo no sé. ¿Cómo el hermano de quién? Santiago. Ajá. Ese no está aquí, ¿no? No. Ya vas a ver usted con las preguntas que le vamos a hacer. Porque, o sea, lo que pasa es que yo tuve una diligencia en Bogotá el año pasado. Y allá estuvo el señor ese, Iván Cepeda. Estaba Alberto, o sea, Pablo Hernán Sierra, mi patrón. Estaba hablando sobre los hechos de los indígenas de Ángel Cartagena cuando yo me declaré, yo me fui a sentencia anticipada donde yo les dije a ellos. Pues ellos tenían unas vainas ahí de que había que Alberto, que había hecho la era de que Santiago había tenido que ver en eso. En unas reuniones que tuvimos para dar de baja Cartagena, que la fiscal 35 de Medellín, María Elena Jaramillo, la señora fiscal no había metido eso ahí, que le tenía que colaborar y todo eso. Ahí fue antes se llegó pues, o sea, ya a una cita con este señor Iván, que el abogado mío Samuel Arturo tiene papelito, donde ya le dan un papel con sello de la guardia, ¿no? Bajaron una diligencia o algo así, que mejor ahí está el papel ese que tiene la. Pero eso fue una reunión informal que usted tuvo con Iván y con Pablo Hernán Sierra y Iván Cepeda. Eso, con Iván Cepeda. Entonces que había que colaborar, pues, o sea, supuestamente en eso de, pues, digamos, de embalar, pues, a los Uribe. Es como le dije yo a Alberto, hermano, yo ahí pues, simplemente yo siempre. Iván Cepeda llevaba dos escoltas. Ese día sacaron a varios a esa entrevista, nosotros salimos. Cuando llegamos a Sanidad, donde nos recibieron, nos dijeron que si nosotros teníamos conocimiento en algo del doctor Álvaro Uribe Vélez, que si yo que sabía de una masacre, un desplazamiento que se hizo en una hacienda llamada o apodada Las Pavas, en el sur de Bolívar. Yo le dije, yo sí conozco esa hacienda, pero que yo tenga conocimiento, yo nunca escuché que se hayan desplazado a nadie ni masacre en esa hacienda. Y me insistía que le colaborara, que si le colaboraba, pues me ayudaba a solucionar mis problemas lo más pronto posible, podía salir de la cárcel. Duro golpe a Iván Cepeda, duro golpe a la Fiscalía Criminal y Corrupta. Se confirma, gente. Hoy se revela explosivo audio donde el principal testigo, Carlos Enrique Pérez, recordemos, es el testigo de Iván Cepeda de la Fiscalía y es el testigo del abogado Malo del Río. Hoy revelamos acá el explosivo audio donde él mismo confiesa de que Iván Cepeda lo buscó para que hablara falsamente contra Álvaro Uribe. Este mismo dice de que alias Pipintán se reunió y le exigió decir de que los hermanos Uribe habían asesinado a personas, a indígenas, gente. Esto es delicado. La Fiscalía Criminal y Corrupta guarda silencio sobre esta delicada situación donde vinculan a Iván Cepeda, el creador de los falsos procesos contra Álvaro Uribe. Gente, tenemos el explosivo audio para que ustedes compartan y se den de cuenta quiénes son estas ratas de izquierda comunista y quiénes Iván Cepeda buscando paramilitares para acusar falsamente a Álvaro Uribe. Tenemos el explosivo audio
testigo de la fiscalía confiesa de que Iván Cepeda lo buscó para que hablara falsamente y culpara a Álvaro Uribe de asesinar al pueblo colombiano. El mismo Iván Cepeda se reunió con este Carlos Enrique Vélez para planear ese montaje criminal contra Álvaro Uribe. Gente, este es el plan de Iván Cepeda durante años. Buscó a paramilitares para que acusaran falsamente a Álvaro Uribe y prometerles beneficios exactamente como hoy está ocurriendo con el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Iván Cepeda ha pagado a ese asesino y criminal. Escuchen estos explosivos audios. ¿Qué dijo Carlos Enrique Vélez contra Iván Cepeda en la Corte Suprema? El expediente revela 8 apartes hasta ahora desconocidos correspondientes a la declaración del falso testigo Carlos Enrique Vélez en el año 2016 ante la Corte Suprema de Justicia. 8 meses antes de haber conocido al abogado Diego Cadena, el falso testigo ya había acusado al senador Iván Cepeda y al paramilitar Pablo Hernán Sierra de haberlo presionado para declarar en contra del entorno familiar del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo pudo Diego Cadena comprar un testimonio que ya había rendido 8 meses atrás Carlos Enrique Vélez cuando ni siquiera se habían conocido? Audio interrogatorio Carlos Enrique Vélez, Corte Suprema de Justicia, año 2016. Tema: asesinato Gabriel Ángel Cartagena. Durante esta diligencia, el testigo Carlos Enrique Vélez hace múltiples declaraciones de varios temas, pero a continuación está lo más relevante en el caso de Diego Cadena. Minutos 5 y 13 al 5 y 50 a Carlos Enrique Vélez siempre le molestaban las afirmaciones que hacían otros exparamilitares en contra de Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Cuando empezó el interrogatorio, el entrevistador dejó una constancia de que el testigo se mostraba intranquilo. Al preguntarle por el motivo de su intranquilidad, inició sus declaraciones explicando lo siguiente: magistrado, ¿por qué está intranquilo? ¿Por qué asume esta actitud como de sorpresa, de incomodidad? Vélez: a ver, su señoría, lo que pasa es esto. ¿Cómo es que se llama el hermano de Uribe? Magistrado: ¿el hermano de quién? Vélez: Santiago. Fragmento inaudible. Magistrado: ya va a saber usted con las preguntas que le vamos a hacer. Vélez: lo que pasa es que yo tuve una diligencia en Bogotá el año pasado, y allá fue el señor ese Iván Cepeda. Estaba Alberto, Pablo Hernán Sierra, mi expatrón. Estaba hablando sobre los hechos de los indígenas de Hernando y Cartagena cuando yo me declaré en sentencia anticipada, que yo les di de baja a ellos. Pues ellos tenían unas vainas ahí de que Alberto, que había que hablar era que Santiago había tenido que ver en eso, pues en unas reuniones que tuvimos que para dar de baja a Cartagena, que la fiscal 35 de Medellín, María Elena Jaramillo, la señora fiscal, no había metido eso ahí. Que le tenía que colaborar y todo eso, y ahí fue donde se llegó pues, o sea, a una cita con este señor Iván. Que el abogado mío, Samuel Arturo, tiene el papelito, que allá le dan a uno un papel con sello de la guardia. ¿No? Para bajar uno a una diligencia o algo así. Por ahí está el papel ese. Magistrado: pero eso fue una reunión informal que usted tuvo con Pablo Hernán Sierra y con Iván Cepeda. Vélez: eso, con Iván Cepeda. Entonces, que había que colaborar pues, o sea, supuestamente con eso de embalar pues, magistrado. ¿A quién? Vélez: a los Uribe. Entonces, como le dije yo a Alberto, hermano, yo ahí pues, simplemente yo siempre he dicho la verdad en ese proceso y ahí el que tenía que ver era Ferney Tapasco, en la matada de esos indígenas. Eso ha habido unas cosas, su señoría, que eso hay un enredo, que cada día amenazan a mi familia. Ahí tengo las cartas, las visitas del IMPEC. Ha habido mucha cosa. Al analizar el contexto global del interrogatorio, Vélez asegura en reiteradas ocasiones que alias Alberto intentaba convencerlo de que declarara en contra de Santiago Uribe, utilizando el supuesto hecho de que la fiscal 35 no había querido añadir su versión a su declaración.
La solicitud de Alberto era que Vélez dijera que Santiago había estado involucrado en actos delictivos para ser dos personas dando la misma versión por petición de Iván Cepeda. Durante los próximos 35 menos 40 minutos, Vélez habla de otros temas y el magistrado vuelve a tocar el tema de Cepeda. Minuto 44:53 al 45:28 Vélez, antes de estar conmigo hubo una reunión en Medellín. Ahí fue donde se habló de todo lo sucedido. Ahí es donde dice Alberto que había que meter a Santiago. Cuando estuvimos hablando en Bogotá con este señor Iván Cepeda, yo le digo a Alberto, vea, hermano. Ahí el único que tiene que ver de los políticos era Ferney Tapasco. Minuto 45:39 al 46:02 Magistrado. ¿De qué Santiago está hablando, señor Vélez? Vélez, del hermano de Uribe. Ahí es donde yo le digo a él, le digo, así no son las cosas, viejo.